A reading from the first letter of St. Lectura de la Paul to the primera Corinthians. carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Brothers and sisters, whether Hermanos, you eat or drink, cuando coman o beban whatever you do, o hagan do cualquier everything otra for the cosa, glory of God. háganlo todo para gloria de Giving Dios. offense, No den whether to motivo Jews or de Greeks, escándalo a los or the judíos, church of God, ni a los griegos, just as I try ni to a la please iglesia de everyone Dios, in every como way, yo por mi parte not seeking procuro my own contentar benefit, en todo a but that of the todos, many, no that buscando they may mi be propio saved. bien, sino el de la mayoría, As I para am que se of Christ. salven, según mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. I will bless the Lord at all times. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. I will bless the Lord at all Bendigo al times. Señor en todo His momento. praise shall be Su alabanza está siempre en mi Let boca. my soul Mi glory alma in se the gloría en el Lord. Señor. The lowly will Que hear los and humildes be lo glad. escuchen y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Glorify the Lord with Proclamen me. conmigo la grandeza del Together Señor. extol his name. Ensalcemos juntos su I nombre. sought the Lord, Yo and he consulté answered al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Look to him that you may be Contémplenlo saved, y quedarán radiantes. your faces may not Su be gozo no hidden. se avergonzará. When the poor Si el wanderer afligido cries, invoca al Señor, Él lo escucha from all his y lo distresses, salva he de saves sus him. angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. The angel of the Lord El ángel del Señor around acampa those who en fear torno him. a sus fieles y los protege. Taste and see how Gusten good y the vean Lord qué bueno is. es el Señor. Blessed the man Dichoso el who que se refuges acoge a Él. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Fear the Lord, you his Todos sus people. santos teman al For naught Señor, is lacking to porque those nada who les fear falta a him. los que le temen. The great grow poor. Los ricos se empobrecen y pasan Those who hambre. seek the Los Lord que want buscan al no Señor good no thing. carecen de nada. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Blessed are the poor in spirit. Benditos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi et Domine. Great crowds were traveling. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, If anyone comes, si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser mi discípulo mío. whoever does not carry Quien no lleve su cruz detrás de mí, and come no after puede ser discípulo cannot mío. be my Así, disciple. quien de ustedes, Which of you, si quiere construir construct a town, una torre, does not first no se sienta primero a calcular los gastos, to see a ver si tiene para terminarla? completion? No Otherwise, sea que si echa after los laying the cimientos foundation, y no puede acabarla, unable to finish the work, se pongan the onlookers a burlarse de él los que miran diciendo, este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. or ¿O what qué rey, marching in si va a dar la batalla a otro rey, sit down, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20,000? advancing upon him with Y si 20,000 no, troops? cuando el otro But if not, while he is está still far todavía lejos, away, he will send a delegation. envía legados para pedir condiciones de paz. Lo Every mismo one of you ustedes, who does not renounce el que all no his possessions renuncia a todos sus bienes, be
no puede ser discípulo mío. Verbum Domini. On today's feast of Saint En la fiesta del día de hoy de San Ignacio de Loyola, we want to call queremos a very hacer recordar individual a un individuo muy importante del siglo XVI. Es más, of the characteristics una de las características del siglo XVI era que fue un momento de individuals. muchos individuos fuertísimos que cada cual tenía tremenda influencia. Saint Ignatius, San Ignacio de Loyola no provino, just by being a sino que theologian, he was not por el ser un gran teólogo no era un gran estudiante, de hecho. did go back Sin embargo, sí regresó a la universidad, another kind pero hubo otro tipo de proceso. than great En lugar de and gran erudición that characterized him. And que le caracterizó, y fue el hecho de que su conversión, he had, of course, been él por supuesto había sido criado católico even received e incluso había recibido as a minor cleric when he was a young man. el grado de clero menor cuando era joven, pero no pensó que habiendo recibido He should la tonsura debería ir strongly Catholic. a desplazarse de una forma muy católica, defendería la fe en contra de cualquiera, de estar seguro, pero vivir la fe, bueno, pues no tanto. to be somebody Prefería ser alguien conocido en la corte, venía de la nobleza menor, se convirtió as a page en alguien, en un paje and was very and de loved la corte, y a él le encantó ser soldado, estar en batalla, fact y fue de hecho un hombre muy valeroso. he was trying to rally Cuando estuvo tratando de reunir a los soldados y los ciudadanos de Pamplona durante un ataque de los franceses, nicked him. It went una bola de cañón one leg le golpeó en una pierna y la partió. and he was lucky that that was all that Y esto tuvo suerte de que fue lo único que le pasó. Los franceses, tan impresionados por su valor, castle of Loyola lo llevaron al castillo de Loyola, que de hecho no es un castillo muy grande. Había nobles mínimos, y él era, sin embargo, el que fue cuidado por ellos. Para él, was to lo más importante es tener el hecho de que, por ejemplo, la pierna se había fijado, remember in y hubo que la pierna se había fijado, y la gente soportaba esto, y formó un bulto, la pierna, y él había sido un hombre mujeriego. Él no quería que las mujeres vieran ese bulto, así que les hizo regresar y cortar el pedazo del and from that hueso y volvérselo a poner sin cirugía, was sin anestesia, y por poco muere. much about En aquella época no sabía mucho de los antisépticos, and that illness y esa enfermedad se convirtió en el momento de su conversión. the key experience La clave, la experiencia clave es que su the wife of his cuñada, la esposa de su hermano mayor, que era el señor del castillo, did not ella no tenía about ningún tipo de libros acerca de batallas y caballeros. No, eso es lo que él quería leer. Sin embargo, sí tenía un libro sobre la vida de los santos y una sobre la vida de Cristo. even he Incluso él se aburrió tanto estando en la cama que dijo, bueno, leeré eso. Y key to his conversion algo de importancia clave para su conversión es que el proceso de leer Christ and the life of the la vida de Cristo y la vida de los santos he found es algo que él encontró muy disfrutable y le dejó en paz. Sin embargo, didn't have books a pesar de no tener libros he would al respecto, él consideró damsels in distress salvar a las doncellas great battles
que eran King of Spain, atacadas, all sorts of great things. dando nombre al reino de España, Good about that too. y se sintió muy bien acerca de eso también. Ambos lo hicieron sentir What bien. he noticed Pero lo que él notó a medida que pasaba el tiempo that es que when he considered cuando él consideró various aspects of being diferentes a knight, aspectos de ser caballero, only feel good, únicamente se sentiría bien en ese momento then y entonces se convertiría en algo hueco y le dejaría sintiéndose vacío. and thinking about Y entonces, al pensar acerca de Cristo y los santos of heaven y los júbilos del cielo, le dieron a él paz did not y esto empty. no le dejó vacío, le dio una paz que duró. And Y began to notice comenzó a darse cuenta de las diferencias, certainly while he was recovering decididamente mientras se recuperaba de la fiebre horrible que se le produjo por las infecciones, tuvo una visión acerca de la Santa Virgen María y de San Pedro, him that he diciéndole a él que él se recuperaría, y sí, se recuperó. Así que decidió salirse del castillo, still fue de vuelta little episodes on his en way. uno de sus pequeños episodios de dejar el castillo, A Muslim es que se was riding a horse conoció a un musulmán, se encontraba en su caballo y el musulmán y él conversaron acerca de la diferencia entre la cristiandad y el mahometanismo, y en algún momento dijo algo el musulmán acerca de la Santa Virgen María que le insultaba y se sintió muy mal. Ignacio he said, alzó "My mule, I'll let go la of the rein, cobertura and if the mule follows the path, del caballo del musulmán I will kill him. y si If he sigue goes the other way, then I won't." por la forma en que yo pienso que saldrá, lo mato. Y si no, la forma es que And at that el, point, he gave up his el mulo and learned salió por la derecha y esa no es, means of discernment. ese no es una buena manera de discernir, siguiendo el hecho de que una mula siga por acá o por allá no es necesariamente lo bueno, pero uno sí lo debe What is considerar. Sin embargo, lo importante for the next es que couple years, durante los próximos 2 años vivió he gave up cerca de Monserrate, away his nice clothes, entregó su put on ropa, beggar's clothes, se puso la ropa de un limosnero y vivió de ermitaño en una cueva y oró mucho. because his Y a conversion consecuencia de was su not conversión, complete. todavía no había sido completada. He could see La primera parte podía ver lo vacío allurements. que eran los atractivos del mundo. He still Sin had embargo, aún así, sins tenía su propio sentido con el cual lidiar. Él pasó stages por diferentes etapas conversion. de la conversión. A veces se sentía desesperado que Dios For all the pudiera perdonarle por los muchos pecados que él había cometido. this Y process este of proceso praying, he de wouldn't cut his fingernails 'cause no cortarse las uñas, por ejemplo, of how well antes se sentía muy things like that. orgulloso de cómo se cortaba las uñas. Had to deal Antes with lo a variety of hacían sins. diferenciarse de los demás, pero también tuvo que lidiar con muchos otros pecados. Por ejemplo, Confront, not confrontar no tan solo only of the Ten Commandments la violación de los 10 mandamientos that he had. por la falta de virtud básica que él tenía. As he went through that, he A medida que él he came up with sentía the escrúpulos, sentía un sentido de separación, de desesperación por ser perdonado, pero sin embargo siguió y llegó a conocer did for him cuánto Cristo hacía por él sobre la cruz, desde la cruz, y que el poder de Cristo crucificado es donde él podía of sin. recibir el perdón de los pecados. Y más tarde, cuando escribió acerca de sus experiencias, cuando él llamó a la gente a hacer el retiro, estos In the first retiros espirituales en la primera semana, enfatizó el vínculo entre Jesús crucifixion, y su crucifixión y el perdón de los pecados. Ahí se enteró de esto él mismo
y de haber aprendido el poder de Cristo, del Cristo crucificado, de perdonar el pecado, él entonces fue a la próxima etapa de la conversión, que fue la de llegar a conocer más acerca de la persona de Jesús y entrar más profundamente en esa unión personal y llegar a conocer más acerca de la vida de Cristo y meditar sobre la vida de Cristo, poniéndose a sí mismo en su luz y ver a otros en relación con Cristo como nuestro Rey, y que cada paso del ministerio de Jesús, el ministerio público, la pasión, el sufrimiento y la muerte y la resurrección gloriosa, y permitirse a uno mismo utilizar su imaginación para ser una persona que estuviera en esa escena de la última parte de su vida y relacionarse con Cristo en relación con lo que está sucediendo, para aprender a hablar con Jesús como amigo, como de amigo a amigo. Y por supuesto, su propia oración también incluía una gran devoción a la Santa Virgen María, porque incluso antes de haber tenido a alguien que hiciera el retiro para hablar con Cristo, él primeramente invitó a los asistentes a que entraran en un diálogo con Nuestra Señora, hablándole, diciéndole como amigo a amigo y diciéndole a ella lo que estaba sucediendo en su oración, y después con ella yendo a donde Jesús y entrar en esa relación con Él más íntimamente, y entonces con Jesús yendo a donde Dios el Padre. Y por supuesto, Él siempre tendría que nosotros comenzáramos el pedir al Espíritu Santo que guiara nuestras oraciones, de manera que la experiencia de la oración para él era algo muy centrados en la Santísima Trinidad, así como por medio de Nuestra Señora, mantener presente la encarnación que salva de Jesús. Esto se penetra en toda su espiritualidad, y además aprendió que mientras era ermitaño se sintió tan transformado de manera que ya no tenía deseo alguno para la forma anterior de pecar. Entonces él pasó a estudiar. Primeramente, todo lo que quería hacer era enseñar estos ejercicios espirituales a otros, para que ellos también pudieran entrar en esta unión con la Santísima Trinidad y llegar a conocer a Nuestra Señora. Como él continuó enseñando eso, se metió en problemas, sin embargo, con la Inquisición, porque no era un sacerdote. Le dijeron: no tienes la autoridad de la Iglesia tras de ti y la educación en teología necesaria para poder enseñar esto. Por lo tanto, él regresó a la escuela primaria como a los 30 años de edad y estudió latín juntamente con los muchachos de primer y segundo grado. Él sabía el español y podía leer el español, pero no el latín. Aprendió el latín y entonces continuó sus estudios. Se metió en problemas otra vez con la Inquisición. Aún así le dijeron: no puedes seguir enseñando, y les estimularon para que fuera a la Universidad de París. Aprendió más teología y allí reunió a la gente alrededor de él que tenían una idea de transformarse mediante esos ejercicios espirituales. Lo importante aquí es que ellos no se unieron como comunidad inicialmente, lo hicieron para poder algún tipo de movimiento mundial. No, estaban concentrados más bien en hacer que su propia conversión funcionara y llegar a conocer a Cristo ellos mismos, entrando en la vida de la Santísima Trinidad ellos mismos, y esa transformación de su propia relación con Dios era lo que era principal. Cuando sí se unieron
Su propósito era sencillamente acudir a la Tierra Santa y cambiar a los musulmanes. Ese era el propósito. Nuevamente, la historia no le permitió que eso sucediera por una guerra. Se colocaron al servicio del Papa Pablo III, que estaba comenzando una reforma seria de la Iglesia después de la reforma protesta que ya había comenzado, la reforma protestante. Decían que estos hombres que vivían esta vida de una mayor unión con Cristo, que le ayudaran a reformar a la Iglesia. Esta comunidad continuó creciendo mucho y se convirtieron en personas involucradas no solo en reformar a la Iglesia, sobre todo al dar los ejercicios que aprendió San Ignacio a los cleros y a los obispos para que la reforma comenzara por arriba, para que moviera hacia abajo al resto de la comunidad. Entonces, y por supuesto también vivían en una época en que era la apertura del Nuevo Mundo. Los americanos acababan de ser descubiertos, partes de la India, y los jesuitas fueron a esos lugares también. Continuamos haciendo ese mismo ministerio. Entonces, oremos para que cuando lidiamos con una variedad de dificultades en nuestra propia época y la necesidad de un crecimiento, de una conversión, a diferencia de lo mundanal que hay en nuestra cultura, también tengamos esa conversión apartados del pecado y en unión con Jesucristo y la Santísima Trinidad. Y en esa conversión nosotros también nos podamos convertir en los medios de Dios de crear una transformación no solamente de nuestra vida, sino de la vida de la Iglesia.